Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre las generalidades del sistema nervioso. Aprovecho también para invitarlos a que se suscriban y le den like a este video. De igual forma, les dejo mis redes sociales, Facebook y YouTube, donde me pueden encontrar como Aprendiendo Matemáticas y Medicina. Así también les dejo mi correo Gmail para que sea un medio de contacto por si llegasen a necesitar algún tema en particular. El sistema nervioso como tal se va a dividir en dos categorías, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide a su vez en el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso periférico se va a dividir en lo que son los nervios craneales y los nervios espinales. El sistema nervioso en sí va a desempeñar muchísimas actividades, tales como el despertar, el que nosotros podamos respirar, algunos procesos complejos como el pensar, el leer, recordar y asimismo el que podamos sentir emociones que se van a presentar a lo largo de nuestra vida diaria, así como también se involucra en nuestra salud y en nuestro bienestar total. El sistema nervioso en sí tiene un peso de aproximadamente 2 kilogramos, lo cual significa que ocupa alrededor del 3% del peso corporal total. Como ya mencionábamos, se va a organizar en dos subdivisiones principales, el sistema nervioso central y a su vez el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso conlleva a cabo un complejo conjunto de tareas o bien actividades. Estas actividades pueden ser agrupadas en tres funciones básicas. La número 1, sensitiva o también llamada aferente. La número 2, integradora o de proceso. Y la 3, motora o eferente. En cuanto a esa función sensitiva, los receptores sensitivos detectan los estímulos que suceden por dentro, como el aumento de la tensión arterial, y los que suceden por fuera, como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando nos cae sobre el brazo, sobre nuestra mano, bien sobre nuestra frente. Entonces, esta información sensitiva va a ser transportada hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los nervios craneales y asimismo espinales. La función integradora, en esta parte el sistema nervioso procesa la información sensitiva, analizando y tomando decisiones para efectuar las respuestas adecuadas, una actividad conocida como integración. En esa función motora, una vez que la información sensorial ha sido ya integrada, el sistema nervioso puede generar una respuesta motora adecuada, activando efectores o bien músculos y glándulas a través de los nervios craneales y espinales. La estimulación de esos efectores produce la contracción de un músculo o bien estimula una glándula para aumentar su secreción. Estas tres funciones del sistema nervioso se ponen en evidencia, por ejemplo, cuando usted responde su teléfono celular, después de escuchar que suena, el sonido del teléfono sonando estimula los receptores sensoriales de sus oídos. Eso se le llama como función sensitiva. Esta información auditiva es transmitida posteriormente a su encéfalo, donde es procesada y se toma la decisión de responder el teléfono. Aquí se da la función integradora, por lo cual el encéfalo va a estimular entonces la contracción de músculos específicos que permiten tomar el teléfono y presionar el botón apropiado para responder. Aquí es donde se da la función motora. El sistema nervioso como tal tiene dos tipos de células importantes, las neuronas y las células gliales. En cuanto a las neuronas, son células nerviosas que tienen una alteración eléctrica y asimismo una capacidad para responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. El estímulo va a ser cualquier cambio en el medio que por consecuencia genere un potencial de acción. Y ese potencial de acción, también llamado impulso nervioso, es la señal eléctrica que se propaga o bien viaja a lo largo de la superficie de la membrana de una neurona. Se inicia y desplaza por los movimientos de iones de sodio y potasio por medio de canales iónicos específicos para cada uno
de ellos. Asimismo, la neurona va a tener tres partes constitutivas importantes. La número 1 es el cuerpo celular, la número 2 son las dendritas y la número 3 será el axón. El cuerpo celular también es conocido como soma y contiene tanto un núcleo rodeado de citoplasma, donde se van a encontrar los lisosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, etc. En cuanto al cuerpo de Nils, va a contener ribosomas y condensaciones del retículo endoplasmático rugoso. Asimismo, proteínas sintetizadas van a servir para el crecimiento de las neuronas y en la regeneración de axones dañados en el sistema nervioso periférico. Cuando las neuronas envejecen, secretan lipofusina. Es una sustancia amarillenta que es sintetizada por los lisosomas y no parece generar daño a la célula en particular. Entonces, aquí vemos una imagen. Vemos el cuerpo celular de esta neurona, vemos sus dendritas y asimismo los cuerpos de Nils, ¿vale? Son las partes más importantes. Aquí vemos el núcleo y asimismo neurofibrilla. Estas neurofibrillas que se alcanzan a percibir. Lo más importante de esto pues es, recordemos, son las dendritas, el cuerpo celular, son los cuerpos de Nils, que va a tener asimismo citoplasma, va a tener mitocondrias, va a tener su núcleo y estas neurofibrillas que conforman en sí parte importante de la neurona. Estas neurofibrillas pues van a estar compuestas de filamentos intermedios que dan forma y soporte a la célula, así como microtúbulos que participan en el movimiento de materiales entre el soma y el axón. Una fibra nerviosa es una proyección que emerge del cuerpo de una neurona y por lo tanto son prolongaciones. Las dendritas van a conformar la porción receptora o bien de entrada de una neurona. Contiene receptores que se fijarán con neurotransmisores. Habitualmente tienden a ser cortas y presentan múltiples ramificaciones. Su citoplasma tiene cuerpos de Nils y asimismo mitocondrias. Entonces vemos aquí en esta parte de aquí lo que ya mencionábamos, pues sus dendritas y sus neurofibrillas, ¿vale? Que van a ser parte fundamental de esta neurona. Asimismo el núcleo, ¿vale? Los cuerpos de Nils, citoplasma, estas mitocondrias y el cuerpo celular o también llamado soma. Entonces el axón va a propagar los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o célula glandular, que va a contener un cono axónico, que es una proyección cilíndrica larga y fina que se une con el cuerpo celular en una elevación cónica. Va a tener asimismo una porción inicial, que es la parte más cercana al cono axónico, una zona gatillo, que es el área donde los impulsos nerviosos se originan. Está ubicada entre el cono axónico y la porción inicial. A partir de esta zona, los impulsos se dirigen a lo largo del axón hasta su destino final. Va a tener mitocondrias, microtúbulos y neurofibrillas. Entonces vamos a ver aquí parte importante que es el segmento inicial. El cono axónico va a contener mitocondrias y pues todo esto es el axón, ¿vale? Que va a estar compuesto por la vaina de mielina y asimismo células de Schwann, que vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, el axoplasma como tal es el citoplasma de un axón. El axolema pues va a rodear al axoplasma como membrana plasmática. Colaterales axónicas van a ser ramificaciones que forman un ángulo recto con el axón del que originalmente salieron. Telodendrón o axón terminal son prolongaciones delgadas que provienen del axón y sus colaterales terminales. Una sinapsis es el lugar donde se da la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora.
Los bulbos sinápticos son estructuras que se forman en el axón terminal. Las vesículas sinápticas van a ser sacos rodeados de membrana que contienen neurotransmisores. Esos neurotransmisores pues van a ser moléculas que van a alterar o van a inhibir otra neurona, una fibra muscular, o bien puede ser bien una célula glandular. Entonces aquí podemos ver lo que es el colateral axónico, podemos ver al exoplasma con su respectivo axolema, y asimismo también podemos ver neurofibrilla. No menos importante pues están estos nodos de Ranvier, ¿vale? Que conectan una célula de Schwann con la otra, ¿vale? A través de todo este axón. Y pues asimismo tenemos el axón terminal y el bulbo terminal sináptico. Las neuronas pues se van a clasificar en cuanto a su estructura según el número de prolongaciones que afloran de su cuerpo celular. Las neuronas multipolares tienen generalmente varias dendritas y un axón. La mayoría de las neuronas situadas en el encéfalo y en la médula espinal son de este tipo, como todas las neuronas motoras. Las neuronas bipolares tienen una dendrita principal y un axón. Se encuentran en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Por otro lado, las neuronas unipolares van a tener dendritas y un axón que se fusionan para formar una prolongación continua que emerge del cuerpo celular. Las dendritas de la mayoría de las neuronas unipolares funcionan como receptores sensoriales que detectan un estímulo sensitivo como tacto, presión, dolor o estímulos térmicos. Entonces aquí podemos ver la formación de esta neurona multipolar. Va a tener su terminación axónica, esa vaina de mielina, va a tener sus axones, la zona gatillo, va a tener dendritas y asimismo su cuerpo celular. Esta neurona bipolar, ¿vale? Entonces veamos que tenemos de igual forma dendritas, un cuerpo celular, su zona gatillo, axón, la vaina de mielina y esa terminación axónica. Y por último la neurona unipolar, ¿vale? Veamos cómo es su formación. Tiene su terminación axónica, su prolongación central, el cuerpo celular, esta vaina de mielina, una prolongación periférica, zona gatillo y asimismo sus dendritas. Entonces veamos la formación, ¿vale? Que las hace ser únicas e indiferentes una sobre la otra. Pero no menos importante, todas son importantes para mantener la vida del ser humano, ¿vale? Entonces nada más lo único que aquí cabe mencionar es conocer cómo se estructuran como tal y pues asimismo que todas son importantes para mantener la vida del ser humano. En cuanto a su función, pues las neuronas se van a clasificar según la dirección en la que se transmite el impulso nervioso, o sea, estamos hablando del potencial de acción con respecto al sistema nervioso central. Las neuronas sensitivas o bien aferentes contienen receptores sensitivos en sus extremos distales, o sea, en las dendritas, o se localizan inmediatamente después de los receptores sensitivos, que son células separadas. Una vez que un estímulo adecuado activa un receptor sensitivo, la neurona sensitiva produce un potencial de acción en su axón y este es transmitido a lo largo del sistema nervioso central a través de los nervios craneales y asimismo los nervios espinales. La mayoría de las neuronas sensitivas tienen una estructura unipolar. Las neuronas motoras o eferentes van a transmitir potenciales de acción lejos del sistema nervioso central hacia los efectores, que son músculos y glándulas en la periferia del sistema nervioso periférico, a través de los nervios craneales y espinales. Las neuronas motoras tienen una estructura multipolar. Las interneuronas o neuronas de asociación se localizan fundamentalmente dentro del sistema nervioso central entre las neuronas sensitivas y motoras.
las interneuronas integran, o sea, procesan la información sensitiva entrante proveniente de las neuronas sensitivas y luego producen una respuesta motora al activar las neuronas motoras adecuadas. La mayoría de las interneuronas tienen una estructura multipolar. Los potenciales graduados se utilizan como para las comunicaciones a corta distancia. En esta parte ya estamos hablando de estos tipos de potenciales de acción. También vamos a tener los potenciales de acción que permiten la comunicación con lugares cercanos y lejanos dentro del cuerpo. Un potencial de acción muscular es un potencial de acción en una fibra muscular. Por lo tanto, un potencial de acción nervioso, o sea, un impulso nervioso, se va a hacer un potencial de acción en una neurona o bien una célula nerviosa. Pero bien, ¿cómo se relacionan las neuronas de acuerdo a su clasificación funcional con los tipos de potenciales? Bien, vamos a responder a esta pregunta. Al tocar el bolígrafo, se desarrolla un potencial graduado en los receptores sensitivos de la piel de sus dedos, ¿vale? Entonces, posteriormente, el potencial graduado va a estimular la neurona sensitiva para que inicie un potencial de acción nervioso con dirección al sistema nervioso central y por último cause la liberación de neurotransmisores en la sinapsis con una interneurona. Posteriormente, el neurotransmisor va a estimular a la interneurona e inicia un potencial graduado. Esa interneurona va a producir un potencial de acción nervioso. Se va a desplazar a lo largo del axón dando la liberación de neurotransmisores en la próxima sinapsis con la interneurona. Se va a dar la formación de un potencial de acción graduado y posteriormente da lugar a un nervioso. La percepción se da cuando se activan las interneuronas de la corteza cerebral y se siente en la superficie del bolígrafo sostenido. Pero si quiero escribir una carta a la persona que me gusta, ¿cómo reacciona mi sistema nervioso? Bien, un estímulo en el cerebro produce un potencial graduado en una neurona motora superior que más abajo realiza sinapsis con una neurona motora inferior, provocando la contracción de un músculo esquelético. Un potencial graduado genera un potencial nervioso en la neurona motora superior, seguido de la liberación de diversos neurotransmisores. Los neurotransmisores generan un potencial graduado en la neurona motora inferior, que va a desencadenar así un potencial de acción nervioso, por lo cual se da la liberación de neurotransmisores en la unión neuromuscular. Se van a formar las fibras musculares esqueléticas que controlan el movimiento de los dedos en esa unión neuromuscular. Los neurotransmisores van a estimular la formación de un potencial de acción muscular en esas fibras musculares que provocan así la contracción de las fibras musculares de los dedos. Esto permite escribir nuestra carta que queremos. Entonces, es importante destacar que las neuronas van a generar, van a conducir y van a transmitir el impulso nervioso. La generación va a estar dada por esa despolarización, o sea, una alteración, y asimismo una repolarización, o sea, la calma. En la despolarización, pues entra sodio y por ende el potencial de carga se altera. Es importante saber que fuera de la célula abunda suficiente sodio. En cuanto a la repolarización, hay por ende un equilibrio y por lo cual sale potasio. En la conducción anterógrado y retrógrado. Anterógrado, pues el impulso nervioso va desde el soma hacia el terminal del axón, desde el soma hacia o con destino al terminal del axón. Retrógrado, cuando ese impulso nervioso va desde el terminal del axón hacia el soma. La transmisión, unión de la neurona con el botón terminal del axón y se genera la sinapsis.
La sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora. Durante este proceso se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso por medio de neurotransmisores. Una vez liberándose, se transportan a los receptores de la neurona siguiente y por tanto reciben el estímulo. Las células gliales no generan ni propagan potenciales de acción y se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso ya maduro. Son un conjunto de células encargadas del sostén, la nutrición y la protección de las neuronas. En caso de lesión o enfermedad, las células gliales se multiplican para rellenar los espacios que anteriormente ocupaban las neuronas. Un glioma, que es un tumor encefálico derivado de la glía, tienden a ser muy peligrosos y a crecer con gran rapidez. Las células gliales del sistema nervioso central pueden clasificarse según el tamaño, las prolongaciones citoplasmáticas y la organización intracelular en 4 tipos: astrocitos, oligodendrocitos, la microglia y células ependimarias. Los astrocitos pues tienen forma de estrella, contienen muchas prolongaciones celulares y son las más largas y numerosas. Los astrocitos protoplasmáticos tienen prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la sustancia gris. Los astrocitos fibrosos tienen grandes cantidades de largas prolongaciones y se encuentran en la sustancia blanca. Esas prolongaciones hacen contacto con capilares sanguíneos, con neuronas y con la pía madre, que es una delgada membrana que se dispone alrededor del encéfalo y la médula espinal. Asimismo, entonces podemos ver aquí los astrocitos protoplasmáticos, estos astrocitos fibrosos. Funciones de los astrocitos son que tienen microfilamentos que les dan resistencia considerable y les permiten sostener a las neuronas. Forman la barrera hematoencefálica que restringe el paso de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial del sistema nervioso central. Regulan asimismo el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas cerebrales. Sirven como conducto para el paso de nutrientes y otras sustancias entre los capilares sanguíneos y las neuronas. Contribuyen en el aprendizaje y la memoria mediante la formación de sinapsis. Por otro lado, los oligodendrocitos son células más pequeñas y contienen una menor cantidad de prolongaciones. Sus prolongaciones son responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina, que se ubica alrededor de los axones del sistema nervioso central. La vaina de mielina en sí es una cubierta con múltiples capas formada por lípidos y proteínas que envuelven a ciertos axones, los aísla y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. A esto se le conoce como axones mielinizados. Entonces, seguimos. Podemos ver en esta parte la vaina de mielina, podemos ver el axón, las células de Schwann, los nodos de Ranvier y asimismo oligodendrocitos, células de la microglia, neurona, capilares sanguíneos, astrocitos fibrosos, astrocitos protoplasmáticos y pues así mismo células ependimales. Microglia. Estas células son pequeñas y tienen delgadas prolongaciones que emiten numerosas proyecciones en forma de espinas. Tienen funciones fagocíticas, macrófagos de los tejidos, van a eliminar los detritos celulares que se forman durante el desarrollo del sistema nervioso central. Fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado. Entonces, pues aquí cabe mencionar lo que es de células de la microglia, células asimismo ependimales, esas microvellosidades, estos cilios, esas neuronas, oligodendrocitos, axones, las vainas de mielina y pues sus nodos de
Ranvier, así como también las células de la pía madre. Entonces, vamos a tener ahora las células ependimarias, que tienen forma cilíndrica, están distribuidas en una monocapa con microvellosidades y cilios, tapizan los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal, espacios que contienen líquido cefalorraquídeo que protege y nutre al encéfalo y la médula, por lo cual estas células van a producir y contribuir a la circulación del líquido cefalorraquídeo, forman parte de la barrera hematoencefálica. Entonces aquí, pues recapitulando un poco, vamos a tener células ependimales, esas microvellosidades y asimismo sus cilios. Las células gliales del sistema nervioso periférico van a rodear por completo los axones y los cuerpos celulares. Los dos tipos de células gliales que se hallan en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélite. Las células de Schwann rodean los axones del sistema nervioso periférico, forman de igual manera la vaina de mielina que envuelve a los axones. Es importante recalcar que un oligodendrocito mieliniza a varios axones. Una célula de Schwann mieliniza un único axón. Estas células pueden rodear 20 o más axones amielínicos, o sea que carecen de una vaina de mielina. Participan en la regeneración del axón. Es más fácil en el sistema nervioso periférico que en el sistema nervioso central. Entonces, en esta imagen podemos ver los nodos de Ranvier, estas células de Schwann, asimismo sus vainas de mielina y el axón. Estas vainas de mielina contribuyen en la rapidez de ese potencial de acción. Del otro lado podemos ver estas un poquito más de cerca, las células de Schwann y pues estos axones amielínicos que en sí carecen de esa vaina de mielina. Tenemos aquí una célula satélite conformada por células de Schwann, axón y un cuerpo de célula neuronal en un ganglio, ¿vale? Entonces, las células satélite, pues estas células son aplanadas, rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico, dan un soporte estructural y van a regular los intercambios de sustancias entre los cuerpos de las neuronas y el líquido intersticial. Entonces aquí podemos ver la célula satélite de un cuerpo de una célula neuronal en un ganglio. Podemos ver estas células de Schwann, su axón y asimismo pues esta vaina de mielina. Los axones mielinizados son todos aquellos axones que tienen una vaina de mielina constituida por múltiples capas de lípidos y asimismo de proteínas. Esta vaina aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Aquellos que carecen de estas cubiertas se les llama amielínicos. Hay dos tipos de células que producen vainas de mielina. Las número 1 son las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y la número 2 serían los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. La capa citoplasmática de la célula de Schwann que encierra la vaina de mielina es el neurolema, una vaina de Schwann. El neurolema se encuentra solo alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Los nodos de Ranvier se encuentran a lo largo de todo el axón como interrupciones de la vaina de mielina. En el sistema nervioso central, un oligodendrocito mieliniza a varios axones y cada oligodendrocito emite aproximadamente 15 prolongaciones que se enrollan alrededor de los axones en el sistema nervioso central y forman así la vaina de mielina. No hay neurolema porque el cuerpo celular y el núcleo del oligodendrocito no envuelven el axón. Los nodos de Ranvier son menos numerosos. Entonces aquí podemos observar lo que son las células de Schwann. Tiene su núcleo, asimismo su citoplasma, el axón, que va a tener estos nodos de Ranvier, su neurolema, las vainas de mielina y pues aquí podemos ver unos axones
amielínicos, o sea que carecen de esa vaina de mielina, si bien también van a tener un núcleo, su citoplasma, y pues esto es una célula de Schwann. El ganglio está constituido por la agrupación de los cuerpos de células neuronales localizada en el sistema nervioso periférico. Los ganglios se encuentran íntimamente asociados a los nervios craneales o espinales. El núcleo es un conjunto de células neuronales localizado en el sistema nervioso central. Un nervio es un haz de axones localizado en el sistema nervioso periférico. Los nervios craneales conectan el encéfalo con la periferia. Por otro lado, los nervios espinales conectan la médula espinal con la periferia. El tracto es un haz de axones localizado en el sistema nervioso central. Estos interconectan las neuronas en la médula espinal y el encéfalo. La sustancia blanca estará compuesta principalmente por axones mielínicos y le debe su nombre al color blanquecino de la mielina. Por otro lado, la sustancia gris contiene los cuerpos celulares de las neuronas, dendritas y axones amielínicos, axones terminales y células gliales. Tiene un color gris debido a los cuerpos de Nils que le otorgan ese color, y de la misma manera por la cual la mielina es escasa o nula en estas regiones. Tanto la sustancia blanca y gris van a contener vasos sanguíneos. En la médula espinal, la sustancia blanca envuelve un núcleo interno de sustancia gris en forma de mariposa o bien una H, dependiendo de la imaginación que tenga cada uno, ¿vale? Entonces aquí podemos ver una mariposa o bien una H. Y recordemos que este es un corte transversal. Por otro lado, una delgada capa de sustancia gris cubre la superficie de las porciones más grandes del encéfalo, el cerebro y el cerebelo, mientras que la sustancia blanca se encuentra inmersa entre la sustancia gris. Entonces aquí vemos cómo aquí se encuentra la sustancia blanca inmersa en la sustancia gris. Y por otro lado, de igual forma, vemos aquí la sustancia gris que forma una mariposa o bien una H, y cómo rodea todo esto la sustancia blanca. Recordemos que aquí en el encéfalo estamos viendo un corte frontal, un plano frontal. Entonces esto ha sido todo de este video. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook y en YouTube. Me pueden encontrar como Aprendiendo Matemáticas y Medicina. No sin antes recordarles que por favor se suscriban y le den like a este video.